Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la clase de hoy, a la cuarta correspondiente de esta fase 2. Recordar también que durante las semanas que vienen haremos clases online en la que podremos generar repasos o reforzamientos para aquellas personas que estén pendientes en los contenidos. Los links para estas reuniones los enviaré a los profes tutores, así que no te preocupes por eso, porque la información llegará pertinentemente a tu celular. Para la clase de hoy analizaremos el siguiente título: ¿Por qué el clima en la Tierra es dinámico? Parte 2. Recordar que la semana pasada no alcanzamos a completar la clase completa, no alcanzamos a completar la clase en su totalidad y quedamos pendiente con revisar los elementos del clima. Eso lo veremos el día de hoy. Recuerda que cualquier duda me la puedes hacer llegar al mail petobar@cmch.maristas.cl. Los objetivos de la clase son los siguientes: conocer los principales elementos y factores climáticos y comprender el concepto de zonas climáticas. Ya analizamos lo que eran los factores climáticos como la latitud, la cercanía al mar, etc. Y nos falta analizar cuáles eran los elementos de este clima. Luego de eso, comprenderemos el concepto de zonas climáticas y cómo la suma de factores climáticos y elementos crean diferentes tipos de climas. Los materiales para la clase de hoy son los siguientes: el cuaderno de apuntes y el libro del estudiante en la página 92, 93, 98 y 99. Los elementos del clima son los siguientes: la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación, el viento y la radiación. Esta agrupación conforma los elementos climáticos. Comenzaremos analizando la temperatura del aire. Está relacionada con la velocidad con que se mueven sus moléculas y depende de la latitud, la altitud, la presencia de grandes masas de agua y la radiación solar. La temperatura del aire depende, como bien dice acá, de si la zona donde está el territorio presenta cercanía al mar, si presenta ríos o si está bajo un cerro o está cerca del ecuador. Recordar que el ecuador es la mitad del planeta y es ahí donde se registran las mayores temperaturas. Entonces, un elemento del clima puede ser la temperatura, qué tan caliente o qué tan fría es esa zona. Tenemos aquí un ejemplo de las condiciones meteorológicas típicas en un día caluroso en Santiago, donde la temperatura del aire, dependiendo de la altitud del sol, puede ir de los 15 a los 30 grados. Y la humedad, por ende, va a disminuir cuando esta temperatura es máxima. Como Santiago, como ya vimos en la clase anterior, no está cercano al mar y está rodeado de montañas, la temperatura del aire aumenta mucho en verano, porque no tiene esta humedad que le otorga el mar a las zonas que están cercanas al océano. Es por eso que la temperatura de Santiago se registra tan alta en verano, porque al no estar cercana al mar y rodeada de cerros, el sol incide con una mayor fuerza. Entonces, la temperatura es un elemento del clima que determina qué tan caliente o qué tan fría es la zona geográfica. Los vientos se desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hasta zonas de baja presión, debido a las diferentes temperaturas del aire. El movimiento del viento es similar a lo que pasaba en las cámaras magmáticas, ¿te acuerdas? Que de zonas de gran temperatura, el magma se transporta a zonas de menor temperatura. Lo mismo pasa con el viento. Desde zonas más calurosas, el viento se desplaza a zonas más frías. Como ocurre en esta imagen, esta corriente, de convección, desde a mayor altitud, el viento es más frío, por ende, desciende a zonas más cálidas. El viento se calienta y vuelve a subir. Y acá tenemos un termómetro que indica lo que ya te mencioné. A alturas más altas, la temperatura disminuye. Por ende, el viento
cerca de los árboles y cerca del suelo es más caliente que el viento de las nubes. Las precipitaciones pueden ser lluvia, granizo o nieve y varían con la latitud y la altitud. Acá dice que las zonas ecuatoriales, que están al medio del planeta, registran más lluvia que las zonas templadas, como por ejemplo el caso de Santiago o de Chile. Y la altitud indica que en zonas bajas llueve menos que en zonas elevadas, por lo mismo, porque en zonas bajas hay una mayor temperatura que en zonas elevadas. Tenemos un esquema coloreado que indica las zonas más lluviosas de Sudamérica y parte de América del Norte y América Central, donde vemos que el sur de Chile, al estar expuesto a corrientes marítimas y a bajas temperaturas, registra una mayor cantidad de lluvia. Pero esta zona que está en el Ecuador, que recibe más calor o hay una incidencia solar mayor, también registra mucha cantidad de lluvia. ¿Por qué pasará eso? Si, como el sol incide directamente, debería ser más calor y por ende tener constantemente sol. Esto ocurre porque estas zonas sudamericanas tienen muchas cuencas de agua, tienen muchos ríos, muchos lagos, están cercanas al mar. Como el sol incide directamente en esta zona, en el Ecuador, que es la mitad del planeta, el agua se evapora y el aire se humedece. Entonces, en países tropicales como Ecuador, Brasil o Venezuela, se pueden registrar lluvias con altas temperaturas, ya que el agua que está en el suelo se evapora y al condensarse se precipita. Otro elemento del clima es la radiación solar o cantidad de energía solar que recibe una región y varía según la latitud. Así, las zonas polares reciben menos radiación que el Ecuador. Tenemos el ejemplo que te mencionaba hace poco. Las zonas que están en la mitad del planeta, que están en color un rojo más intenso, reciben una mayor incidencia en el Sol, dejando los polos con una menor incidencia. Por ende, estas zonas son más frías que las zonas que están en medio del planeta. Y acá está la zona tropical que te decía. Como acá hace tanto calor, el agua se evapora, se humedece en las nubes y comienza a precipitar a modo de lluvia. Como África no tiene tantas fuentes de agua como lo tiene Sudamérica, no hay agua que se pueda evaporar y humedecer el aire. Por eso África es tan seco, porque el sol incide en este territorio, pero no hay manantiales, no hay ríos o no hay ríos de gran envergadura como los que cuenta Sudamérica. Por eso en África los desiertos son más secos o más áridos. Otro elemento del clima es la humedad del aire o cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Depende principalmente de la temperatura. Así, en zonas tropicales el aire es más caliente y húmedo que en zonas frías. Las zonas tropicales son aquellas zonas que están centralizadas, que están en el centro del planeta, como esta zona sudamericana. El aire es más caliente, claro, porque llega mayor cantidad de sol por estar al medio del planeta, y es más húmedo por lo que te mencionaba, por la evaporación del agua que está en los ríos, en los lagos o en el mismo océano. Y acá tenemos cómo la humedad del aire se distribuye a lo largo del planeta, donde hay zonas más secas y zonas más humedecidas. El libro ofrece un muy buen mapa conceptual, donde por un lado están los factores del clima, que vimos en la clase anterior, y son estos factores climáticos los que están definidos por estos elementos climáticos. Recuerda que la altitud indicaba que a mayor altura, menor temperatura. Entonces, algunos elementos del clima que puede tener la altitud es una temperatura baja, una precipitación alta, vientos muy fríos, etc. Si tomamos la latitud,
en la latitud indicaba que países que están al centro de la Tierra van a ser más calurosos y que la radiación solar, que es un elemento del clima, va a ser mayor y también presentará una humedad mayor y una precipitación muy alta. Eso es la relación que se tenía que realizar en la clase anterior, pero que por tema de tiempo no se pudo completar. Cada factor climático tiene un elemento del clima específico. Por ejemplo, si una zona es cercana al mar, va a tener temperaturas amortiguadas o casi siempre iguales, va a tener una gran cantidad de humedad por su cercanía al mar y la precipitación también va a depender de cuánta radiación solar llegue a esta zona. Cada factor tiene un elemento marcado y esa es la relación que se debía realizar. En la clase de hoy, entrando de lleno recién a lo que teníamos que analizar en esta semana, analizaremos y conoceremos lo que es las zonas climáticas. El clima terrestre es dinámico, que quiere decir que sea dinámico, que cambia constantemente, y se produce por la interacción de múltiples factores, que era lo que habíamos visto acá, lo que origina zonas climáticas. Cada país o cada región tiene una zona climática en específico, y está dada por la incidencia del Sol en esta Tierra que es redonda, ¿cierto? No es plana. El Sol incide en las zonas cálidas o en las zonas que están al medio del planeta con mayor fuerza, dejando una zona muy caliente, una zona templada en el sur y en el norte, y una zona fría en cada polo, en el polo norte y en el polo sur. Y tenemos diferentes tipos de clima. Tenemos este clima muy frío que se da en las montañas, ya que las montañas están muy altas y a mayor altitud, menor temperatura. Climas muy desérticos, muy secos, donde el sol incide con gran fuerza. También tenemos climas muy agradables cerca del mar, con la temperatura amortiguada, etc. ¿Por qué se dan estos tipos de clima? Lo vamos a conocer el día de hoy. Köppen en 1900, hace muchos años, clasificó los climas en lo siguiente. Existe un clima tropical, un clima seco, un clima templado, un clima continental y un clima frío. Actualmente, la climatología, que es la ciencia que estudia los climas, determina muchos tipos de climas, pero nos vamos a centrar en estos 5. Y vamos a ir rápidamente para que no nos pille el tiempo como la última vez. El clima tropical se caracteriza por poseer temperaturas promedio superiores a los 18 grados y precipitaciones constantes. Entonces el clima tropical tiene temperaturas que son mayores a los 18 grados de enero a diciembre y también precipitaciones constantes. Algunos autores lo clasifican como una zona donde jamás existen heladas. La lluvia constante se produce por la evaporación de aguas y acumulación de humedad. Entonces tenemos que las zonas que están en azul o en celeste son zonas tropicales y tiene una relación con la incidencia del sol. En estas zonas llega mucho sol, el sol golpea con mucha fuerza, como habíamos visto en los factores climáticos, en el factor latitud. Como el sol incide tan fuerte en estos países, el agua que está en estos territorios, se evapora, sube a la atmósfera y comienza a caer como lluvia. Por eso en Colombia es normal que haga mucho calor y que llueva. Algunos países que poseen clima tropical son Brasil, que está en esta imagen, Colombia, Brasil y Colombia, parte de Sudamérica, y esta bandera pertenece a India, y India está acá también con un clima tropical, donde hay temperaturas muy elevadas a lo largo del año con mucha lluvia. Vamos a ir analizando de esta manera porque me parece más entretenido. Vamos a ver un mapa de colores y 3 países o 2 países representantes de este tipo de clima.
Así aprendemos de geografía y de banderas, que es un tema que me gusta mucho. Ya analizamos el clima tropical, que tiene como característica temperaturas altas y mucha lluvia, y analizaremos ahora el clima seco. Se caracteriza por escasas precipitaciones anuales y temperaturas de 18 grados en promedio. Es muy similar al clima tropical, solamente que en el clima seco hay poca lluvia, pero sí hay temperaturas de 18 grados. Tenemos acá algunos países con clima seco, donde vemos que África tiene muchos países con este tipo de climas, donde el sol incide con mucha fuerza, pero donde no llueve. Como ya había mencionado en esta clase, África tiene una incidencia solar muy grande, pero no tiene fuentes de agua que se puedan evaporar y luego definirse como lluvia. Es por eso que Egipto, que es esta bandera de acá, presenta un clima seco. Las temperaturas son muy altas, pero hay una cantidad de lluvia muy escasa. Y también tenemos este país, que es esta gran isla, que es Australia, que sufrió muchos incendios en enero, por esta misma razón, porque se quemaron muchos bosques y como era un país tan seco, con poca lluvia, era muy difícil de controlar este incendio. Y tenemos la bandera chilena, donde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, recibe mucha incidencia solar, mucha fuerza del sol, pero con una lluvia muy, muy escasa. Quizás hay años donde en Atacama, en el desierto de Atacama no llueve. Tenemos por otro lado el clima templado. La temperatura varía del mes más frío entre los -3 grados Celsius y 18 grados Celsius y las precipitaciones son moderadas. Se caracteriza por temperaturas medias anuales aproximadamente entre 12 y 18 grados Celsius. El clima templado es un clima más agradable, que tiene precipitaciones muy, muy moderadas y tiene una temperatura promedio al año entre los 12 y 18 grados. Y son los siguientes. Tenemos que Chile también tiene un clima templado en la zona sur y en la zona central. ¿Y qué caracteriza este clima? Es que la incidencia del sol se comienza a perder. Como estos países están un poco alejados del Ecuador, no reciben tanta fuerza solar. Por ende, tienen climas un poco más estables, como es el caso de Europa, de España, que tenemos la bandera acá, de Francia y de Uruguay, que es un país sudamericano. Como estos países están alejados de la mitad del mundo, no reciben tanta fuerza del sol y también están cercanos al mar, por ende tienen precipitaciones anuales promedio. Chile, si tú te preguntas cómo será el clima de España o cómo será el clima de Francia, te arruinaré la sorpresa, la respuesta diciéndote que el clima es igual que en Santiago, con inviernos lluviosos y con veranos muy calurosos. Santiago tiene un clima europeo. Para que si alguna vez te lo preguntaste, ahí está la respuesta. Ya que Europa y Santiago de Chile tienen climas templados, donde el invierno es muy marcado y el verano también. El clima continental presenta temperaturas similares que el clima templado, pero con escasez de precipitaciones. Ya no hay tanta lluvia como en el clima, perdón, se me fue el nombre, templado o mediterráneo. Templado es lo mismo que mediterráneo. El clima continental presenta similares temperaturas que el clima mediterráneo, pero con una escasez de lluvia. La ausencia de mar en algunas variantes del clima es un factor que modifica y extrema sus características. Tenemos el clima continental, que es muy parecido al clima mediterráneo, pero no tiene tanta lluvia. ¿Por qué? Porque estos países están alejados del mar, lo que hace que el agua no se pueda evaporar y no pueda traducirse en lluvia. Algunos ejemplos de este clima son Alemania, algunos países,
que tienen este clima son Alemania, Canadá o Suecia. Tienen temperaturas similares a las de Chile o a las de España, pero la lluvia es menor. Entonces, en Alemania llueve, pero no tanto como en Santiago, en España, en Francia o en Uruguay. Otro tipo de clima es el clima frío. Presenta temperaturas bajo los 0 grados y algunas zonas no superan los 10 grados. Posee precipitaciones constantes en forma de nieve. Vemos cómo cada vez el mapa se aleja más de la parte media de la Tierra, teniendo un clima templado mediterráneo. Cuando nos alejamos más, tenemos un clima continental con escasez de lluvia, hasta llegar a un clima frío representado en gris, donde como el Sol no tiene una incidencia tan grande como en la mitad del mundo, las temperaturas son bajísimas. Tenemos el caso, esta bandera, por si no la conoces, es la bandera de la Antártida, que es el continente blanco, donde registra temperaturas muy bajas. Y tenemos el caso de Dinamarca y su gran isla llamada Groenlandia, donde también registra temperaturas muy bajas. Como ticket de salida, para finalizar la clase, iba a dejar lo siguiente. En el mapa identifica el clima de tu región y explica cómo interactúan los factores del clima para configurarlo. Tenemos acá, en una imagen muy pixeleada, no puedo conseguir una mejor, Chile, ¿cierto? Tenemos que en el norte hay un clima muy árido, muy seco, representado en el desierto de Atacama, y producido por la latitud. Ese factor del clima que dice que como esta parte chilena está muy cercana al Ecuador, recibe rayos del sol constantemente, haciendo que presente un clima seco. A medida que vamos viajando por Chile hacia el sur, la temperatura se va templando, llegando a Santiago, un clima muy similar a España, hasta llegar a la parte del sur, con climas cada vez más fríos, más lluviosos, hasta la zona Antártida, donde existe el clima polar. Entonces Pablo Neruda tenía razón en su poema al decir que Chile se muere de calor en la cabeza y muere de frío en los pies, porque Chile cuenta con una variedad de climas impresionantes, desde un clima seco hasta un clima frío. Este iba a ser el ticket de salida, pero he decidido en esta clase no considerar un ticket, porque es la última clase de la fase 2 y preferiría que te puedas poner al día en otras asignaturas, y si estás al día con ciencias te felicito. Has hecho un trabajo enorme y eso es digno de felicitar y de aplaudir. Sé que ha sido un proceso muy complejo esta fase 1, esta fase 2. Ustedes como estudiantes se tuvieron que adaptar y nosotros como profesores también, y es algo que hay que aplaudir y hay que destacar. Por eso hoy decidí no dejar ticket de salida, y si tú quieres apoyarme con algún consejo, con alguna sugerencia de cómo trabajar en una posible fase 3, sabiendo que aún no sabemos lo que puede pasar en unas semanas más, pensando en una posible nueva fase, ¿qué te gustaría aprender? ¿Cómo te gustaría que fueran las clases? Si lo hemos hecho bien o hemos hecho mal. Eso te pediría como ticket de salida. ¿Alguna opinión, alguna palabra de apoyo, algo que me quieras decir? Entonces, para terminar, te quería comentar que a lo largo de estas dos fases has hecho un enorme esfuerzo y te quería felicitar por eso. Ha sido muy difícil, pero tus ganas de estar acá y de aprender ciencias han sido más fuertes, y eso es destacable. Que estés aquí escuchando este video y escuchando estas clases habla muy bien de ti, y te felicito por eso. Quedo muy pendiente de tus consejos o de alguna sugerencia para la próxima fase 3, y espero que de verdad estés muy bien y nos podamos volver a encontrar en la sala de clase. Que estés muy bien y te mando un fuerte abrazo.